El Ministerio Evangelístico y Social Maranata tiene el agrado de presentar su programa Jesús, el Pan de Vida, un espacio de conversación, alabanzas, oración y la poderosa palabra de Dios. Conduce el pastor Jorge Béjar. Desde ya, sean todos muy bienvenidos. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cristo vive. Sí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahí sí. Ahí sí. Bien, una vez más, su programa Jesús el Pan de Vida le da la bienvenida a este nuevo espacio, ¿cierto?, que nos da el Señor en esta tarde, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y las bendiciones del Señor. Amén. Esperando, ¿cierto?, que una vez más usted sea bendecido, sea fortalecido, ¿cierto?, a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de las alabanzas. Y como es habitual, ¿cierto?, comenzamos, ¿cierto?, orando al Señor para que Dios tome dominio, ¿cierto?, de todo lo que se haga en esta tarde, sea de bendición para su vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, vamos una vez más a tu presencia, Señor. Agradecemos tu misericordia, tu bondad, Padre, que permite, Señor, para nosotros de poder estar una vez más a través de estas ondas radiales para compartir, para predicar, para exhortar, para animar, para restaurar, Dios mío, vidas. Amén. De hombres y mujeres que en este momento, Señor, se encuentran, Señor, muchas veces, Señor, cansados, desvalidos, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean un puente de bendición para ellos. Usa nuestros vasos, Señor, para que ellos sean bendecidos en esta tarde. Que todo lo que hagamos, como dice tu palabra, sea de hecho o de palabra, Señor, que lo podamos hacer en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, te damos por todo lo que usted hace y seguirá haciendo, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos oyentes. Te lo pedimos Amén. todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Dios eterno una vez más por estar compartiendo las bendiciones del Señor, porque el propósito de este programa es compartir, ¿cierto?, las bendiciones de Dios, compartir la palabra del Señor, compartir el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿cierto?, que tiene para nuestras vidas, y no solamente para nosotros, sino para usted también. Por eso Dios ha permitido este programa en esta tarde, para que usted pueda recibir también ese amor y esa bendición. Así que en esta tarde me encuentro junto a nuestro hermano Jan, ¿cierto? Amén. Que estamos en esta tarde aquí para trabajar al Señor, así que voy a pedir a nuestro hermano que te puede saludar también. Amén, amén. Saludo muy cariñosamente aquí a nuestros hermanos que están en los controles, a la audiencia que está Amén. escuchando este programa, que va a ser edificada por la palabra del Señor. También a cada uno de los que verán este programa después online, ¿cierto? Amén. Por todos los que van a ser bendecidos por su palabra, por los que a lo mejor por casualidad sintonizaron Radio Inés de Suárez, bendecirles en el nombre del Señor. Como bien decía nuestro pastor Jorge, Dios está presto, la gracia de Dios está vigente en este momento para cada uno, y quien quiera venir a las aguas, quien quiera venir Amén. a tomar de esta agua viva, ¿cierto? Amén. Que es para salvación, aquí el Señor está vigente, está a las puertas para poder bendecir una vida, para poder rescatar una vida, sacarla de las tinieblas a la luz resplandeciente. Amén. Sí, así es. Y bueno, lo único que va a producir, ¿cierto?, ese milagro, ¿cierto?, en la vida de una persona, es que la persona pueda oír la palabra del Señor. Amén. Es lo único. No Amén. es nuestra forma de predicar, nuestra elocuencia, ni lo que podamos saber, ¿cierto?, Así es. en cuanto a la palabra. Nosotros no somos nosotros. Es Dios, ¿cierto?, a través de sus siervos, de nosotros, Así de es. todos aquellos que se ponen en las manos del Señor para ser usados, Amén. para llevar Amén. una palabra del Señor. Y al predicar la palabra del Señor es algo que Jesús, ¿cierto?, realizó en la tierra. Jesús. Aquí, claro, aquí estoy viendo, por ejemplo, en el libro de Lucas, esta no es la palabra por si acaso, es una referencia. Amén, amén. El libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 42.
El título dice: Jesús recorre Galilea predicando. Dice: cuando ya era de día, y salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. La necesidad de las personas, ¿cierto? Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Gloria al Señor. Qué maravilloso ejemplo. Entonces, es un ejemplo extraordinario y maravilloso que nuestro propio Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra del Señor. ¿Y cuánto más nosotros? Debemos hacerlo. Debemos hacerlo, y por eso nosotros lo hacemos. Más, es un mandamiento. Es más, ¿cierto? En el libro de Marcos, capítulo 16, ahí usted puede ver que es un mandamiento que Dios Amén. dejó, el predicar el Evangelio. ¿Y por qué debemos predicar el Evangelio? Porque, como dicen por ahí, no todos los caminos, algunos dicen todos los caminos conducen a Roma, Así dicen. pero el único camino que conduce al cielo se llama Jesucristo. Amén. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy- y yo soy la vida. Gloria. Es cierto que en la antigüedad, en Roma, dicen que se habían hecho montones, Imperio. muchos caminos se habían hecho Así para es. poder llegar a la ciudad, ¿cierto?, de Roma. Entonces, las personas podían, del punto cardinal que estuvieran, podían llegar a la ciudad de Roma. Así es. Entonces, ese es el dicho, que muchos caminos conducen a Roma, ¿no? Pero está bien, eso es algo parte de la historia, ¿cierto? Pero el único camino que conduce a la vida eterna se llama Jesucristo. Amén, amén. Al cual nosotros en esta tarde estamos predicando y proclamando. Amén, hermano. Así es, gloria ¿Cierto? al Señor. También la palabra de Dios dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen justos, pero en realidad su fin es muerte. Amén. Porque cuando nosotros no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros no le hemos reconocido y no hemos entregado nuestra vida a Él, no nos hemos reconciliado con el Padre por intermedio de Jesucristo, más que seguro que nuestros caminos en el final van a ser de muerte. Porque solamente en Jesucristo hay vida eterna. Amén. Y Él dice en su palabra: aunque alguna persona estuviera muerta, si cree en Él, no moriría jamás. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito ejemplo nos dice nuestro pastor Jorge por intermedio de la palabra del Señor, que Jesucristo estaba preocupado de ir de ciudad en ciudad trayendo las buenas nuevas de salvación, esta buena noticia, que no todo estaba perdido, que gracias a Él nosotros podíamos reconciliarnos con el Señor. Y esto es muy importante que las personas lo tengan en consideración, que no crean que cargan con alguna maldad muy grande en sus vidas, con algún pecado terrible que no pueden dejar. Es más, si oran al Señor, si le buscan a Dios, si se arrepienten de sus pecados, y arrepentirse quiere decir un cambio de actitud. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, con ese sacrificio en el madero de la cruz, limpiará y borrará cada pecado de su vida. Amén, amén. Es el cambio, ¿cierto? A ese cambio se le llama un cambio de metanoia, Amén. ¿cierto? Un cambio de mentalidad. Así es. Me parece que en hebreo significa eso, ¿cierto? Amén. Un cambio. Y bueno, ese cambio lo produce el Señor, Así por es. supuesto, en nuestras vidas. Nosotros no podemos, el hombre no puede hacer nada. Jesús dijo: sin mí, nada podría podéis hacer. hacer. Aquí sigo meditando en esta palabra maravillosa, este pequeño, cierto, mensaje que tenemos antes de la gran cena que Dios los tiene preparado para todos. Y dice aquí en el 43: pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. Y aquí hay algo que me impacta, dice: porque para esto he sido enviado. Amén. Qué maravilloso, ¿cierto? El Hijo de Dios fue enviado para predicar la palabra del Señor. Amén. El Hijo de Dios. Entonces, para eso, y nosotros los hijos del Señor, las iglesias en este tiempo, tenemos que tener esa mentalidad. Amén. Para esto hemos sido nosotros en este tiempo llamados, para predicar el Evangelio del Reino, ¿cierto?, a toda criatura. Amén. Los resultados, como siempre lo digo, le pertenecen al Señor. Porque hoy en día, muchas veces, en hermanos y en gente, ¿cierto?, que se congrega, hay excusas. Es que el pecado, la maldad está tan fuerte, ¿cierto?, que la gente no quiere escuchar la palabra del Señor, que el corazón es La duro. tierra está dura. Claro, rebelde.
Pero a nosotros eso no nos debe detener. Nosotros tenemos que predicar porque los resultados le pertenecen al Señor. La palabra de Dios dice, incluso el apóstol Pablo hablando, hace mención de esto. Dice, Apolo regó, ¿cierto? Pablo plantó, Apolo regó, mas Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Dios es el que convence, ¿cierto? Por su gracia maravillosa. Y Dios el que va perfeccionando. Mas lo que nosotros debemos hacer, los siervos del Señor, es predicar el Evangelio. Tirar la semilla, esparcir la semilla, caerá entre espinos, caerá entre pedregales, ¿cierto? Claro. Caerá a un costado del camino y caerá en buena tierra. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe, claro. Nuestra fe, amén, amén. Que lo que predicamos, ¿cierto? Va a tener cierto crecimiento, ¿cierto? En muchos corazones que necesitan al Señor. Así hay gente que necesita al Señor. ¿Sabe usted, amigo, hermano que escucha? Hay gente que necesita a Dios. Como un día nosotros lo necesitábamos en nuestra vida, cuando nuestra vida era desolada, a pesar que la humanidad vivíamos en un mundo donde se nos ofrecía todo para pasarlo bien, pero aún así necesitábamos al Señor en nuestra vida, como usted en esta tarde lo necesita. Quizás usted ha sintonizado por casualidad la radio, ¿cierto? Y se ha encontrado, ¿cierto?, con esto de que usted necesita al Señor. ¿Y sabe qué? Le queremos decir una cosa. Así es. Que el Señor le ama. Amén. Jesús le ama. Y porque Jesús le ama, Dios ha permitido que podamos estar en esta tarde. Para que usted reciba aliento, para que usted pueda entender de que a pesar que su vida, usted dice, no valgo nada, ¿cierto? No sirvo para nada en esta vida. Sabe que hay uno que pagó un gran precio por su vida. Y ese se llama Jesucristo. Él fue a morir a la cruz por sus pecados, por mis pecados. Él fue bofeteado, fue burlado, expuesto, ¿cierto?, a burla, expuesto a dolor, a sacrificio, ¿cierto? Aún en su muerte, ¿cierto?, la gente se burlaba de él, y aún en su muerte él seguía perdonando, seguía amando, ¿cierto?, al hombre, a pesar que el hombre en ese momento le estaba dañando, ¿cierto?, dejándolo solo. Pero el Señor, a pesar de eso, Dios seguía amando al Señor. Dios seguía amando al hombre. Y dice la palabra del Señor que Él fue crucificado, ¿cierto? Y al extender su brazo, Él está abrazando a toda la humanidad. Amén. A todos. No solamente a la nación de Israel, como es el pueblo predilecto de Dios, sino que a todo el mundo, de toda lengua, de toda parte, de toda nación, el Señor lo está ahí, ¿cierto?, abrazando en la cruz y muriendo por sus pecados. Amén. Y por mis pecados. Así Amén. Es. Gloria al Señor. Qué importante recordar esto, mi amado pastor Jorge, de que Él está presto a perdonar. Sí. Él su querer es de que la humanidad se reconcilie con Él por intermedio de Jesucristo. Sí. Porque ninguno de nosotros puede reconciliarse con el Padre si no es por intermedio de Jesucristo. Como dice la palabra del Señor, existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que no cree que Jesucristo caminó en Galilea predicando el Evangelio, que fue muerto por nuestros pecados y que resucitó en el tercer día y anduvo con los discípulos más de 40 días antes de ascender al Padre, si usted no lo cree, amada alma que escucha, usted está muerto espiritualmente. Está con su vista cegada. Por eso es tan importante el llamado del Evangelio. Es imposible agradar a Dios si no es por fe. La Escritura, la palabra del Señor se cree por fe. Esta es la convicción que tenemos los hijos de Dios, que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que sana, Jesucristo es el que restaura. Pero por sobre todo, cada uno de nosotros debe buscarle incansablemente hasta encontrarle. Amén. Eso es algo importante de... Bueno, la Biblia dice que el ser humano, ¿cierto?, tiene un corazón que va de continuo al mal. Sí. ¿Cierto? Y eso no lo permite de poder ver, ¿cierto?, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios que le está
dando una oportunidad, porque en el fondo Dios está dando una oportunidad. Tremendo. La gente se burla, dice, incluso en el tiempo de Jesús también mucha gente decía, ¿dónde está, cierto, el Señor? El tiempo de advenimiento, ¿cierto? Hablando de la venida del Señor, hemos escuchado, ¿cierto?, que Él va a venir y no viene nunca. Hasta el día de hoy, ¿cierto?, mucha gente está con eso. Pero la Biblia dice que Dios, dice que es paciente y retarda su promesa, ¿cierto? La promesa de venir a buscar a su iglesia, no queriendo que ninguno perezca. Así O sea, es. dándole una oportunidad, pero tremenda a usted, amigo, vecino que está en sintonía, de que usted pueda un día, ¿cierto?, reconocer a Jesús. Primero, pedir perdón a Dios, arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús como su Salvador. El único que puede poner el pecado es el Señor. Al único que usted le puede confesar los pecados es al Señor. Y eso es por lógica, porque nosotros antes, cuando cometemos pecados y cosas que son desagradables al Señor, ¿a quién ofendemos? Amén. Al Señor. Así es. Por lo tanto, no hay ningún hombre en la tierra que se pueda, ¿cierto?, autoproclamar un Dios Nadie. que tengamos que ante Él confesar nuestros pecados, porque nosotros ofendemos a Dios. Así es. Los hombres somos todos pecadores, Así todos es. con faltas, todos con debilidades. Así es. No hay ningún hombre justo en la tierra, dice la Amén. palabra del Señor. Y solamente en Jesucristo es el único que puede, ¿cierto?, perdonar pecados, porque la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, Así es. ¿cierto?, el Señor. Así que usted tiene en su vida, ¿cierto?, tiene la oportunidad de poder, ¿cierto?, reconciliarse, como decía nuestro hermano, con el Señor. Porque esto se hace en vida, ¿sabe usted? Amén. Porque después, cuando usted muere, ya no hay oportunidad. Mientras hay vida y esperanza. Sí, Mientras hay vida y esperanza, recordemos al ladrón de la cruz. claro. Cuán grande es la misericordia del Señor, que cuando estaba ahí, Él sufriendo el calvario de la cruz por amor por usted y por mí en ese lugar. ¿Para qué? Para que la gracia, la misericordia del Señor fuera sobre todos nosotros. Había un ladrón en la cruz al lado derecho que le clamó él arrepentido por lo que había hecho. Amén. Cuando vio al justo en esa cruz pereciendo siendo justo, él se arrepintió y le dijo: Señor, cuando entres en tu reino, llévame contigo, quiero estar contigo, acuérdate de mí. Y nuestro Señor Jesucristo, abriendo su boca lleno de misericordia, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, abriendo las puertas de la salvación, porque la salvación es gratuita y para todo el que la quiera, para todo el que la busque. Y la gracia del Señor se da manifiesto en estas personas que mientras tienen vida, tienen esperanza de reconocer al Señor. Amén. Porque una vez la persona muerta, dice la palabra del Señor, el juicio ya está establecido. Sus obras ya quedan selladas. Y si esa persona no reconoció a Jesucristo, si esa persona no se arrepintió y no estuvo inscrito en el libro de la vida, esa persona va a perdición. Y esto es algo que tiene que predicarse en las iglesias, debe predicarse en las calles, porque es la importancia del Evangelio, es la suma importancia de que hay un alma que se puede perderse si muere sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Amén. Y la Biblia es clara, la palabra del Señor dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Así es. O sea, no hay oportunidad, no hay, después de la muerte no hay un lugar intermedio. No hay un purgatorio. No hay un purgatorio, no está el karma, no está, ¿cierto?, el nirvana. Ni las reencarnaciones falsas. Nada de eso, la Biblia no dice eso. Amén. Entonces, si usted cree en eso, bueno, le invito a que lea la palabra del Señor y busque en qué lugar, no en otros libros, porque cualquier otro libro le va a mentir, le va a decir un montón de cosas. Amén. La Biblia es la suprema autoridad, ¿cierto?, que Dios dejó. Así es, la escritura. La escritura. Y que
que ore, clame al También. Señor en el nombre de Jesucristo, que le pueda mostrar su gloria, que le pueda mostrar su salvación. Y créame, en el momento menos pensado, el Señor va a salir a su encuentro por intermedio de un predicador que le va a predicar el Evangelio, y usted va a poder entender que Jesucristo dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Amén, amén. Eso es importante a veces uno no puede explicar esto, cómo viene la transformación que Dios hace en la persona, porque cada uno lo recibimos de diferentes formas, Sí, amén. de diferentes formas. Pero en mi vida personal, yo tengo en mi existencia 8 horas que desconozco de mi vida, cuando Dios me rescató. Amén. Ya de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, como 8 horas aproximadamente, que yo desconozco de mi vida, hasta que yo me encontré así en una iglesia arrodillado, estaba orando. Gloria al Señor. Y anteriormente había estado en la droga, en el alcohol, todo lo que el mundo ofrece. Así que no tenemos que hacerlo, ¿cierto?, los santitos, sino que para nada, lo que el mundo ofrece, en todas esas cosas. Y me encuentro, y desde ese día estoy sirviendo al Señor. Ya 35 años que el Señor me da para la gloria del Señor. Entonces fue, bueno, ahora yo entiendo que Dios libera, fue una liberación que Dios hizo, y bueno, Dios con cada cual hace. Entonces, pero si usted quiere tener un encuentro con el Señor, no se preocupe de cómo Dios lo hace, deje que Dios lo haga. Usted, Señor, dígale: Señor, te quiero conocer. Si los hermanos que están predicando, ¿cierto? Señor, ahí te quiero conocer. es lo que predican ellos, ¿cierto? Es verdad. Señor, revélate mi vida, yo te quiero conocer, Señor. Aleluya. Y usted, en momentos, como decía nuestro hermano, en el momento menos pensado, va a comenzar a ver algo diferente en su vida, y Dios va a comenzar, ¿cierto?, a poner esa paz, porque una de las cosas que Dios pone, ¿cierto?, en el hombre cuando se entrega al Señor, es una paz, pero infinita. Que nos da este mundo. Que nos da este mundo. Y todo, hay una seguridad, y hay el deseo de alabar al Señor, de orar, de buscar al Señor, de predicar su palabra. Lo que hace el Espíritu Santo. Exactamente. Cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón y se arrepiente, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a obrar en esa persona. Claro. Como dice nuestro pastor Jorge, viene el Espíritu Santo y te convence, ¿cierto? Claro. Y te da un buen espíritu para poder buscar al Señor. Pero para esto, amados, es necesario creer. Claro, importante. Importantísimo. Y querer cambiar también, querer cambiar, porque muchas veces la gente dice: no, si yo como vivo estoy bien. El hermano decía que hay caminos que al hombre le parecen justos, correctos, pero amigo, su fin sin Dios va a ser un fin de muerte, de perdición, porque eso dice la palabra del Señor. Y algún día esto se va a llevar a cabo, algún día usted va a estar, esperemos que la presencia del Señor, no en el otro lugar, y ahí va a ser la Biblia, ahí la gente va a reconocer, realmente estos cristianos predicaban la palabra, la verdad. Así fue. Así fue. Y ahora mismo nosotros, ¿cuánto tiempo los hijos del Señor llevamos predicando la palabra del Señor? Y anunciamos lo que viene. Mateo capítulo 24 es algo que nosotros siempre predicamos, las hieras, los rumores, las pestes, todo eso ya, terremotos, la maldad multiplicada, falsos profetas, la ciencia aumentada. Miren, fíjense que hicieron en un país un Dios, ¿cierto?, virtual, un Dios virtual. Ahí la gente va y se confesa a la Iglesia Católica. Claro. ¿Y qué es eso? Perdonando a los católicos. Claro, ¿qué es eso? Esos son señales de que Cristo viene. Así es, gloria a Dios. Lo que está sucediendo en el festival. Los que vieron el festival ayer también, ¿cierto?, pudieron ver también todo lo que... Claro, y en las galas, ¿cierto?, vemos como... Claro, las personas, los cantantes que van a esos lugares, ¿cierto?, afeminados, todo, sin juzgarlo a ellos, pero así está el mundo. Y eso, y para los niños, por ejemplo, no es correcto eso. No, por supuesto. Entonces, Dios quiere, pero es que estamos viviendo como el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Seamos en claros. los últimos tiempos, a lo bueno le dirán malo, y a lo malo le dirán bueno. Claro. Sabemos. Exactamente, y en Sodoma y Gomorra hay una ciudad
que era pervertida, y era tan pervertida esta ciudad que cuando los ángeles, dice la Biblia, que habían sido enviados por Dios para advertir, ¿cierto?, a la población en su lugar, a los siervos que estaban ahí, los hijos del Señor, que salieran porque iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Dice que los hombres tan pervertidos que los hombres querían violarse hasta los propios ángeles. Eso está en la palabra del Señor. Usted dice, ¿pero qué está hablando, predicador? Vaya, lea la palabra del Señor y usted se va a encontrar en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hay que buscar en la Biblia o en internet como quiera y se va a dar cuenta que lo que estamos predicando es algo que ya sucedió y lamentablemente hoy también se está viendo. Y en el capítulo 24 de Mateo también nuestro Señor Jesucristo hace mención y dice que los últimos días serán como los días de Noé, Claro. donde también estarán dándose en casamiento, ¿cierto? Estarán viviendo la vida loca, como Fiesta. decimos nosotros aquí, Sí. estarán viviendo su vida en libertinaje, ¿cierto? Como decía nuestro pastor, vemos personas con ningún pudor, ¿cierto? Faltando a la moral, en la televisión, en distintos lugares, podemos verlo aquí en Claro. las calles de Concepción, en las calles de distintas comunas, regiones del país, del mundo entero. Ya la liberación ya es como demasiado Claro. ostentosa, demasiado inmoral. Y estos son los últimos tiempos, lo sabemos, la apostasía que hay también, que es un tema bien profundo, que no creo que toquemos hoy día, pero Claro. sí hay que tener cuidado porque estos son tiempos peligrosos. Peligroso, dice la Biblia. Por eso, cuando usted ahora mismo en este momento que nos está escuchando, ore al Señor, dígale, Señor, lo que estos varones están diciendo, ¿son verdades estas palabras o son mentiras estas palabras? Y nuestro Señor en algún momento Él le revelará a usted, en algún momento Él moverá su diestra poderosa para alcanzarle, pero usted debe orarle al Señor. Sí, eso estamos viviendo tiempos postreros, dice la palabra del Señor, los últimos tiempos. Ya imagínense que Apocalipsis es un libro de revelación, que lo que tiene que suceder, ya hay cosas que están sucediendo. Y el mundo ya está preocupado del meteorito, ¿cierto?, que va a pasar. Camino a la tierra. ¿Sí? Y los científicos, ¿por qué se preocupan? Porque saben que en la Biblia está eso. Sí, amén. Sí, pues ellos no son científicos, ellos van a la Biblia y ahí hacen los cálculos y se dan cuenta. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor que cayó una estrella del cielo, ¿cierto? Fue tan grande que la tierra quedó enrollada como un pergamino. Sí, amén. Entonces, y eso es lo que viene. De hecho, eso es lo que viene. El apóstol Pedro también en una de sus cartas dice que esta tierra, ¿cierto?, y el cielo y todo lo que vemos está reservado para ser purificada por fuego. Así es. Todo esto va a ser quemado, todo esto va a ser, y eso está en la palabra del Señor. No está, nosotros, la única fuente de autoridad que tenemos es la palabra del Señor. Nosotros no usamos otro libro porque es ella la que realmente es, como dice la palabra, es palabra de Dios. Amén. Inspirada por el Señor. Amén. Este libro fue inspirado por Dios y lo escribieron alrededor de 40 personas. Fueron los escritores y en cada tiempo, en su época, pero vemos que ellos de una perspectiva diferente, pero todo hace un conjunto de la palabra del Señor. Así es. 1600 años duró, ¿cierto?, en escribirse la palabra del Señor, ¿cierto?, lo que es el Antiguo Testamento. Y así, todo eso ya está, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, ya todo eso está, y parte del Nuevo que también ya está. O sea, de repente uno no haya cómo explicarle a las personas que puedan darse cuenta que estamos viviendo lo que la palabra ya lo dijo hace millones de años. Millones de años, amén. Y lo que estamos viviendo ante nuestros propios ojos se está cumpliendo la palabra del Señor. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. El mar, las señales en el mar, los aviones que se están cayendo. Amén. Entonces esto no es lo extraterrestre también que le dan un auge, ¿cierto? Así es. Porque viene un rastro de la iglesia, la Biblia dice que Cristo viene a buscar su iglesia. Entonces de alguna forma el diablo está confundiendo a la gente. Entonces cuando llegue ese momento, la gente dice, no, se fueron los extraterrestres. Y eso es mentira, eso no. Cuando desaparezcan los cristianos,
no van a poder explicar cómo desaparecieron. Claro. Cómo desaparecieron tantos cristianos y tantos que se quedarán también, es necesario decirlo. Sí. La palabra dice que irán dos caminando por el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Estarán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dios tenga misericordia de cada uno de los que estamos en los caminos del Señor, que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios, permaneciendo en su palabra, como dice San Juan capítulo 8, verso 30. Si verdaderamente permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice la Escritura. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego el versículo después dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Sí, discípulo del Señor, dice que en Antioquía, una ciudad que había, ¿cierto? A ellos, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, para que usted entienda que un discípulo, bueno, en la teología, un discípulo es un aprendiz, una persona que está bajo cobertura, ¿cierto?, de un maestro que le está enseñando. Amén. ¿Cierto? Esa es la teología. Pero a su vez, ¿cierto?, también nos enseña la palabra del Señor que un discípulo es un seguidor de Cristo, es un cristiano. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, en una ciudad que había en Jerusalén. Antes les llamaban los del camino. También los del camino le llamaban, así que salían a predicar el evangelio. Claro, ahí, como lo hacemos nosotros, muchos de nosotros. Los de las plazas. Sí, es. Claro, Gloria al Señor. Así que, bien, que esperando, ¿cierto?, que esta reflexión usted también la pueda tomar, ¿cierto? Y lo más importante aquí, que usted vaya a la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, ahora está el internet, está todo así, usted vaya buscando algunas cosas que usted encuentre, ¿cierto?, que no juntan, ¿cierto?, que no unen. Entonces vaya a la palabra del Señor y busque, ¿cierto?, lo que nosotros le acabamos, ¿cierto?, de alguna forma hablar aquí en esta hora, para que usted, ¿cierto?, de predicar, para que usted también compruebe de que lo que nosotros estamos hablando es la palabra del Señor. Así que ahora vamos a pasar una alabanza, y después de la alabanza ya tenemos la palabra del Señor para gozarnos en el Señor, y que Dios bendiga la palabra de Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gloria. Rhythm in my bones, gotta find my God again. I was dead, I was gone, and I thought I was done. You were there in the hurricane. But you light up the dawn, and you wake up the sun, and you raise me up again. Awake my soul, awake my soul. Still and happy in my skin. Now I know
Gloria al Señor. Después de algún momento, ¿cierto?, he estado haciendo una alabanza. Vamos a ir, ¿cierto?, a lo más importante. Algunos dicen todo es importante para el Señor, pero la palabra de Dios es la que los guía, la que los dirige, así que ella es lo más importante. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Jan para que él nos esté entregando la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Como dice nuestro pastor Jorge, la palabra del Señor es la que nos va a salvar. Gloria al que vive. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad de poder estar en este lugar. Damos las gracias también a Radio Inés de Suárez, damos las gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, Amén. ¿cierto?, por su misericordia. Y vamos a pasar a la palabra del Señor que se va a encontrar en Josué, capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Para la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título Preparativos para la conquista. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito, lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Oramos al Señor. Bendito y amado Padre Celestial, lleno de amor, de misericordia y de poder. Padre amado, frente a ti y en tu presencia, Señor. Amén. Te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, y reconocemos, Señor, que no hay nada, Señor, fuera de ti, Padre Celestial. Reconozco mi debilidad, Señor, que no fuera por tu gracia y tu misericordia, Señor, yo no estaría en este lugar predicando tu palabra, Señor. Por lo mismo, Padre, te clamo, Señor, te imploro, Señor, por misericordia, que sea usted, Padre, abriendo el entendimiento, Señor, de los oyentes, Padre Celestial. Que sea usted, Señor, abriendo mi boca, Padre Celestial, para edificación, Señor, para salvación, Padre Celestial, y consolación, Padre bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Amados amigos, amados auditores, vemos como el título de esta palabra se llama Preparativos para la conquista. Hay una conquista que habla este capítulo, amados hermanos, pero dice así en el verso 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Estamos hablando de la muerte de Moisés, que fue el elegido por Dios para poder liderar, ¿cierto?, la liberación de Israel.
recordando que Israel estuvo cautivo en Egipto, reconociendo a Egipto como el opresor, ¿cierto? Esa tierra de pecado. Cuando Israel clamó por la esclavitud, después pasado 430 años aproximadamente, clamó por liberación, por un Salvador, clamó por poder salir de esa tierra, por que se levantara un líder que los pudiera sacar. Nuestro Señor llamó a Moisés a esta gran obra. Lo llamó del desierto, dice, desde las tierras de Madián, donde él estaba apacentando, ¿cierto?, las ovejas de su suegro Yetro. Sí. Y en ese lugar tuvo un llamado por nuestro Señor, que se le presentó en una zarza ardiente. Y en esta zarza ardiente se le dio claras órdenes a Moisés de liberar al pueblo de Egipto bajo los estatutos de nuestro Señor, bajo el poderío y la diestra poderosa de Jehová. Y así Moisés, con algunos, ¿cómo decirlo?, con algunos pretextos, no pudo excusarse ante el Señor. Me acuerdo de uno de los pretextos, le dice: Señor, yo soy tardo para hablar, puede haber sido tartamudo, puede haber sido un poco lento para hablar, pero nuestro Señor le respondió y le dijo que Él le dio boca a los hombres. ¿No fue acaso Jehová Dios que le dio boca a los hombres? ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos ver representado en nuestras vidas, cuando tenemos un llamado de nuestro Señor y tenemos miedo a ir a ese llamado poniendo pretextos. Así, nuestro Señor es el que pone las palabras en nuestra boca. Nuestro Señor es el que pone el querer como el hacer. Amén, sí, Señor. Él es el que va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, siempre y cuando sea su voluntad, en el ministerio, en la misión que Dios te ha dado. Y así Moisés obedeció, ¿cierto? También su hermano Aarón fue llamado también a esta misión. Y el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Llegaron las plagas. Y así Israel caminó por el desierto en poder. Caminó por el desierto en gloria y majestad. Pero el pueblo duro de Israel, tantas veces como nosotros, tenemos corazones duros muchas veces. No quisimos entender desde un principio y nos fuimos en pos de otros dioses. Cuando nosotros ponemos el dinero antes que al Señor, cuando nosotros ponemos a nuestra familia antes que al Señor, cuando nosotros ponemos nuestro trabajo, nuestro afán antes que al Señor, estamos siendo idólatras. Así también el pueblo de Israel, mientras Moisés subía al Sinaí a recibir la ley, a recibir la palabra de Jehová, el pueblo se turbó porque habían pasado muchos días y Moisés no bajaba. Y el pueblo hizo un becerro de oro y lo adoró. Y estaban en una gran fiesta cuando nuestro Señor hizo bajar a Moisés de ese lugar y vio la perversión que tenía el pueblo de Israel. Así nuestro Señor quiso consumir el pueblo, pero por su gracia y su misericordia no la consumió. Y ese pueblo vagó por 40 años en el desierto. La gloria de Jehová les seguía. La gloria de Jehová siempre estuvo con ellos. Cuando tuvieron hambre, los sació de carne del cielo, dice la palabra del Señor. El maná del cielo, amado hermano, cayó pan del cielo. Un pan dulce, un pan rico, amados hermanos. Que hoy en día este maná es la palabra del Señor, la que te estamos predicándote en esta hora, amado hermano, amado amigo que está en ese lugar. La palabra de Dios es como un maná que llega a tu vida y llega como corriente de aguas vivas, amado amigo. Esta palabra es la que nos da vida, esta palabra es la que nos edifica, esta palabra es la que nos consuela, esta palabra es la que nos levanta. ¿Por qué? Porque vemos la misericordia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Y cuánto no la hemos visto en nuestras propias vidas? Amén. Hemos visto su misericordia, fuimos porfiados, fuimos rebeldes, fuimos contumaces, pero con todo nuestro Señor nos recogió, con todo nos abrazó, con todo nos restauró, porque su gloria es para siempre, porque su poder no tiene límite. El hombre muchas veces limita a Dios,
No, haz esto otro para tú ser salvo. Pero más la palabra del Señor dice que por gracia y misericordia de Él somos salvos. Amén. Y así este pueblo vagó por 40 años hasta que Moisés murió, que fue el último de esa generación. 40 años. Jehová dijo, 40 años andarán en el desierto. Y cuando Moisés murió se cumplían esos 40 años. Y aquí empieza, ¿cierto?, la vida ministerial, digamos, la misión de Josué. Amén. Hijo de Nun, siervo de Moisés. Y vemos del versículo 1 al versículo 4 cómo Dios cumple sus promesas. Yo he entregado, en el versículo 3 dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Yo daría la victoria, como se lo dije a Moisés, como se lo dije a tus padres, como prometí a Abraham, como prometí a Isaac, como prometí a Jacob, como prometió a todos sus hijos que él daría una tierra donde vivir, donde fluiría leche y miel. La tierra donde Israel podría ser nación, amados amigos. Amén. Y así, en el verso 5, Dios hace a Josué y a todos los que están en Cristo invencibles. Dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré y no te desampararé, dice el Señor en su palabra. Y Él mismo hizo a Josué invencible. Y así, todos los que estamos en Cristo Jesús somos invencibles ante las artimañas de Satanás el diablo, ante toda potestad que se pueda levantar en nuestra contra. Si estamos en Cristo Jesús, si descansamos en su palabra, créeme, nada ni nadie te moverá. Nuestro Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y si Él lo venció, nosotros justamente con Él somos más que vencedores. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Así es nuestro Señor. Verso 6, verso 7. El Señor nos llama a esforzarnos, ser valientes para cumplir con la ley de Moisés. Y Dios aconseja a Josué que no se aparte de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Amén. Esta ley de Moisés, amados hermanos, era el antiguo pacto, digamos. Esta ley hoy en día lo podemos ver todo englobado en Jesucristo de Nazaret. La palabra del Señor dice que la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esta es la ley de Dios, que se forjó, cierto, por los profetas, y después vino a ser confirmada por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley y afirmada en el fundamento también de los apóstoles. Amén. Que estuvieron predicando, cierto, la palabra del Señor, haciendo mención en que por gracia y misericordia de Dios somos salvos. Amén. En eso se resume la ley del Señor. Es necesario que estemos bajo, amados hermanos, esa cobertura, la cobertura del Señor. Amén. En el verso 8 dice, Dios sigue aconsejando a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita de noche y de día en ella, nunca se aparte de ti la escritura del Señor. La escritura, la amada escritura, amado hermano. Amén. Nunca se aparte de ti la escritura. Qué bueno es meditar en esto. Qué bueno es meditar, amados hermanos, en Hebreos 4:12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, amado hermano, y discierne los pensamientos del corazón. Amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Lucas 11:28, Jesucristo dijo, bienaventurado
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amados hermanos, la palabra del Señor nos llama a guardarla, a guardar su palabra. ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todos nuestros caminos. Muchas veces no guardamos su palabra y vemos que llevamos fracaso tras fracaso. Por eso es necesario guardar la palabra del Señor. Amén. Que usted en esta tarde se lleve esta porción para su casa. Guarde su Gracias, palabra, Señor. guarde su palabra y verá que sus caminos serán prosperados. Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano, una hermosa palabra, a meditar en ella solamente, para poder, ¿cierto?, también ponerla por obra. Amén, ¿Cierto? amén. Eso es importante, lo que nuestro hermano recalcaba, ¿cierto?, de que la palabra de Dios hay que ponerla por obra. Y la Biblia lo dice, que tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Amén, amén. Obra significa en obediencia, ¿cierto?, a lo que ella nos manda, nos enseña, a lo que Jesús Así ha es. dejado en su palabra. Así que muy contento con el Señor por haber estado una vez más con ustedes. Amén. Haber compartido un momento, ¿cierto?, con el Señor junto a nosotros, y el Señor también creo que junto a ustedes. Así que esperando, ¿cierto?, que su vida haya sido bendecida, su Dios vida, le ¿cierto?, haya bendiga. fortalecida, ¿cierto?, que usted pueda recibir fuerza, restauración en su vida, y solamente, ¿cierto?, a ponerse en, ¿cierto?, en trabajo de cumplir, ¿cierto?, y guardar la palabra del Señor. Amén. Para que nuestra vida sea prosperada, porque Gloria a el Dios. Señor, dice la palabra del Señor, que Él tiene para nosotros, ¿cierto?, no tiene, ¿cierto?, para nosotros es mal para nosotros, sino que Él tiene bien para nuestras vidas. Pensamientos de mal. No tiene pensamiento de mal, sino Se que va de bien para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para su vida, bendiciones para su vida. Así que muchas gracias al Señor una vez más por haber estado en este lugar, ¿cierto?, y haber compartido con ustedes. Así que Amén. vamos a estar despidiendo y vamos a estar también orando por los hermanos, Amén, ¿cierto?, sí, enfermos, Señor. los que están necesitados. Sí, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por todo lo que usted está haciendo, Señor, en nuestras vidas. Señor, lo que usted está haciendo a través de la palabra que ha sido predicada, Padre, en las vidas y en los corazones de cada persona. Sí, amén. Señor, donde hubieran enfermos, Señor, que esta palabra llegue a sus vidas, les toque, Padre, Señor, Señor. les sane, amado Dios, les restaure, Sí, les dé amén. fuerza, Señor, Padre. amén. En Gloria el a nombre de Dios. Jesús, aquellos que están Sí, encadenados, Señor, Señor, amén. encarcelados en sus vidas, en sus Bendiga, mentes, Rey de la provee libertad para ellos a través Sí, de esta amén, palabra en sus Dios vidas, Padre, Señor, porque Señor, usted le amado. ama, Señor, en esta hora, Padre. Restaure las vidas, Sí, los hogares, amén. los matrimonios, los Gloria a jóvenes, Dios. Señor. Fortalezca, Señor, a su pueblo, a su iglesia, Señor, a sus Sí, hijos, amén. que en esta hora también han escuchado su palabra. Sí, Señor. Muchas gracias, Padre, Señor. Tu palabra, Señor, es la que, Señor, produce todas estas bendiciones en Amén. nuestras vidas, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Gloria a Jesús, Dios. te las pedimos, Padre, para que usted se glorifique cada día en nuestras vidas. Amén, Y amén. te lo pedimos Sí, todos en el Señor. nombre de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén, amén. Sí, Señor, Que amén. el Señor les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo. Se escuche. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todo El Ministerio Evangelístico y Social Maranata ha presentado su programa Jesús, el pan de vida. Sintonícelo todos los lunes de 20
a 21 horas. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Inés de Suárez. Son las 8:00.